Nosotros teníamos una vida sexual muy activa, la verdad. Después de este accidente, como que eso cambió. De la cintura hacia abajo tú no tienes ningún movimiento y ningún sentimiento. Exactamente. Que para la mujer la penetración no es lo último. O sea, para también está el sexo oral. Pero eso es entre Eso, vos y yo. hermano, Esto te va a Alejandro, ayudar. ¿qué estás haciendo? Yo me hacía cargo de Manuel por completo. Me dijo que mataste. Por culpa de esta asesina perdí a mi hijo mayor. Yo entraba en Culpa el shock y medicamento. Culpa el perdía la medicamento. cabeza. ¿Te hace sentir mejor decirle a ella asesina? No hay palabras que puedan expresar la pérdida de un hijo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El sacerdote alemán Adolfo Kolping dijo: donde no hay sacrificio, no hay amor. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pero ese es otro concepto que a la gente no le gusta mucho. Piensan que el amor solamente es de cosas buenas y sin sacrificio. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, la carrera de la vida es más interesante si no le ponemos límites. Pasé todos los límites por él y ahora me quiere sacar de la carrera. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Como se puede. Ok, vamos a ver. Alex está demandando a Rocío. Dime Exacto. quién es ella, por qué la demandas y qué pides. Yo estoy demandando a Rocío, que es mi expareja. La estoy demandando Actual porque... pareja, todavía mi vivimos expareja. juntos. Bueno, pero mi expareja, no empeces a interrumpir. La estoy demandando por una orden de desalojo y una orden de alejamiento. Yo quiero que se vaya de mi casa, no quiero levantarme y verla, no quiero estar con ella. Y ella no lo entiende y sigue estando ahí. Yo en esta situación no puedo echarla. ¿Qué situación? En esta que estoy, que me tocó la vida, estar en una silla de ruedas, no puedo sacarla de mi casa. Entonces necesito una orden de alejamiento y una orden de desalojo. Ok, vamos a hablar un poco ahora de Ok. cómo fue esta relación, cuánto tiempo llevan juntos, qué fue lo que te pasó. Sí. Nosotros nos conocemos hace muchos años, desde su adolescencia prácticamente. Yo era instructor de esquí en un centro de Argentina. De Somos esquí, argentinos. de esquiar. Esquí y snowboard en un centro de Argentina. Y ella estuvo siempre como enamorada de mí, me vino a buscar a Las Leñas. En Las Leñas trabajamos juntos. Yo la conocí de otra manera, empezamos a entablar una pequeña relación. La temporada duró 4 meses, nos llevamos muy bien. Yo después de ahí me fui a hacer, soy instructor de surf, era instructor de surf, y ella me siguió a la playa. Siempre, siempre. Te Sí. seguí. Aclarale Porque que quisiste, fuimos pero porque compañeros en todo querías, momento. me ¿Sí? seguiste porque siempre quisiste. Yo nunca te obligué. En esa playa, en un lugar de Brasil, pasamos 5 meses, la verdad que hermosos, convivimos, hasta hablamos de matrimonio, de entablar una vida juntos. Ahí fue donde decidimos para el matrimonio, para poder casarnos, juntar más plata e irnos a trabajar de vuelta a la nieve, que da más dinero. Nos llamaron para trabajar de los Póconos y ahí es donde tuve el accidente. Yo estaba entregado a hacer, ya hacía saltos, hacía exhibiciones y una empresa importante de Francia me había contratado para hacer una exhibición de saltos y practicando para esos saltos fue donde tuve un accidente que caí por un costado de la pista. Por imprudencia, yo se lo advertí, le dije que podía pasar, que tuviera Sí, cuidado. bueno, pero es un él ya no me accidente. escuchaba, ya Rocío, cerraba los ojos Rocío, y pensaba. Ella cree que yo hice a propósito todo, se piensa que Pero yo ¿cómo soy va un a ser- hombre cómo va a responsable. ser una- Y es lo que no entiende ella, eso es lo que ella hacer a no... propósito. Exactamente es lo que no O sea, entiende. a causa de ese accidente quedaste en silla de ruedas. Exactamente. ¿Qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? En uno de los saltos estaba tomando velocidad, golpeé con una piedra que estaba por debajo de la nieve, no había buena cantidad, caí y entre los golpes terminé golpeando con un tractor de los que limpia la nieve y me fracturó una vértebra en la parte de la zona lumbar alta. Entonces me llevaron a una clínica, estuve en esa clínica alrededor de un mes, donde me dijeron que la probabilidad de que no camine era muy alta, pero no me dijeron que era imposible. Yo en la clínica
Le dije que nos separemos, que no esté más conmigo, que haga su vida, que trate de buscar otra pareja que pueda... Ella es muy activa, ella también hace deporte, ella es instructora de esquí, yo le enseñé a hacer surf. Entonces le pedí que por favor haga su vida con otro lado, para que no sea un peso yo. Ella no quiso. Que él ella... nunca fue un peso para mí, él es la persona que yo amo, que yo elegí, Bueno. que siempre quiero estar con él. Y ¿Puedo le seguir expliqué contando? que Sí, no por era un favor, peso. espérate. Sí. Ahí mismo decidimos irnos de la nieve porque yo no podía estar más ahí, me traía muy malos recuerdos y vinimos a vivir aquí alrededor de hace 1 año y medio. En ese año y medio rentamos un apartamento, lo renté yo, porque mis padres me ayudan económicamente desde Argentina. En ese apartamento empezamos a... Nosotros teníamos una vida sexual muy activa, la verdad, teníamos buena piel, teníamos química, teníamos sexo varias veces. Después de este accidente, como que eso cambió. Si bien podemos tener ciertas relaciones, no podemos tener las relaciones normales, digamos, convencionales. Entonces, en ese apartamento empezamos a tener más peleas, cada vez más discusiones. Yo le propuse, después de un tiempo de meditarlo y con todo el dolor del alma, que ella tenga una relación abierta y que ella pueda tener sexo por ahí con otra persona, a pesar de que estaba conmigo. Ella, después de un tiempito, no muy prolongado, aceptó eso y empezó a ver con otra persona. Yo cuando empezó a Él me irse... lo pidió. Yo sé. Sí, bueno, Solamente pero vos por tampoco... eso. Yo sé, sí, estoy escuchando. claro. Después de un tiempo que ella empezó a ver a otra persona, una me decía, yo me puse mal, porque la verdad que psicológicamente me afectó mucho. Yo cada vez que se iba pensaba otras cosas peores, pensaba que cada vez que se iba al mercado, a cualquier lado, yo pensaba mal. Y me imaginaba con otro, y lo imaginaba haciendo otras cosas, y si gozaba más con otro, y si yo ya no podía hacer ciertas cosas que otros sí. Entonces me empezó a matar psicológicamente. Lo que yo hice, que por ahí fue un error, fue decirle que ella traiga a esa persona a mi casa para conocerla y para ver qué hacían y para ver si era tan mal como lo pensaba yo. Ella aceptó también nuevamente, seguramente obligada va a decir, pero aceptó nuevamente. A pedido de él, Claro, nada más. sí, te obligué. No, Ella no me aceptó obligaste, nuevamente. pero lo hice por vos, para complacerte a vos, lo simplemente, hice por porque a mí. mí no me interesaba estar con otro Aceptó hombre. traer a la persona para que tú la conocieras. Sí. ¿Y qué pasó? La trajo a mi casa y tuvo relaciones adelante mío para yo ver... Yo puede ser que haya sido un error de mi parte, seguramente. Yo después de ese momento como que perdí el amor por ella, no puedo verla ya. No quiero estar con ella. No perdió el amor por mí, Bueno, él sigue enamorado de mí, yo estoy ella segura. está obsesionada, el problema No, es ese. Entonces, no es eso. yo ya no quiero estar con ella. Yo no quiero que esté en mi casa. Quiero que si quiere se vaya con esa persona, si no que se vaya no me con otra, interesa que se estar vaya con con quien nadie, quiera. yo no quiero estar con esa persona, Bueno. yo te amo a vos, te lo he demostrado todo el tiempo. Alex, sí. ¿cuánto tiempo de relación tienen ustedes? De noviazgo a noviazgo alrededor de 5 años. Y que la conozco Hace más de 10 años nos conocemos, Yo yo la lo conozco. conozco desde chico, yo Ok, hace más de 10 años, pero juntos llevan 5 5 años. años. Sí, pero el último tiempo ya no estamos juntos. ¿Y Vivimos hace en la misma cuánto, estamos hace juntos. cuánto de tu accidente? Un año y Una- medio. sí. Más o menos. 1 año y medio. ¿Y tú perdiste el movimiento de qué parte? De la cintura hacia abajo. De la cintura hacia abajo, tú no tienes ningún Completo. movimiento y ningún sentimiento. Exactamente. Nada. No, por momentos por ahí hay ciertos tics o como Reflejos que reflejos, pero nada más que eso. El médico, a través de eso, los médicos, porque hice varios estudios, mis padres en Argentina también estuvieron averiguando y me dijeron que no era definitivo, pero bueno, depende siempre de la tecnología, de la medicina. Ok. Y la verdad es que yo no quiero vivir más con ella, es simplemente eso. Yo me desenamoré, no estoy más enamorado de Pero esa ahora está persona. confundido, dice que no quiere estar conmigo porque solamente porque no podemos tener relaciones sexuales. es solo por y ese eso. no es el tema. Yo lo que le quiero hacer entender que no es lo más importante en la pareja. Él recibe afecto de todo tipo de parte mía. Todo el tiempo estoy pendiente de él, pensando en él, haciendo cosas para que él se sienta bien, ayudándolo, acompañándolo de todos lados, de Ella todos está los puntos de obsesionada. vista. No, Ella no no estoy está enamorada. obsesionada, es amor y yo lo amo. ¿Cómo que está obsesionada? ¿De qué está obsesionada? Ella quiere estar conmigo a pesar de que yo no quiero estar con ella. No, tenemos miles de proyectos juntos, Teníamos. Alejandro. ¿Cómo me podés decir esto? No, no, Teníamos. me lo ¿Qué prometiste proyectos vos. tienen juntos? ¿Qué proyectos? Cuando estuvimos en la playa me prometió de casarnos, No. de tener familias, hijos, un Eso montón pasó de hace cosas. años. No, hace años no, Alejandro, pero vos estás confundido. Él está pasando un mal momento ahora. Él no Yo quiere estoy pasando esto, un no mal estoy momento hace segura. bastante, pero yo no quiero estar más con vos. Eso es lo que a ella ¿Cómo le que duele. no, Alejandro? ¿Pero de Rocío, qué estás hablando? Rocío, ¿por qué accediste a tener relaciones sexuales frente a él? Porque él me lo pedía, porque yo sentía que lo complacía a él, porque él lo disfrutaba. Yo No se lo pedí. podíamos tener relaciones sexuales
y él lo necesitaba. Él me lo pidió y yo lo accedí por él, nada más. A mí no me interesa estar con otra persona. Pero estás con de otra ningún persona tipo. todavía. No, pero porque vos me lo pediste. Yo nunca estuve con nadie. O sea, que él te pedía que verte, tener sexo Él con quería otra que yo persona. le trajera fotos estando con otra persona, videos. Yo ahí me di cuenta de que él estaba obsesionado con el tema de las relaciones sexuales, de que si no podíamos tener relaciones sexuales la pareja no puede continuar y no es así. No es Para así. mí no es así. Claro, la mujer no lo ve así, los hombres no La lo mujer ven así. tenemos un lado sensitivo Sí. mucho más grande que el hombre Sí. y él no lo entiende. Sí, y la yo mujer, todo el tiempo la siempre lo mujer acompañé. supera el sexo mucho más rápido que el hombre porque la necesidad física no es la misma que el hombre se imagina que tiene. Y porque el Porque hombre- yo sé que ellos dicen que tienen la necesidad física, pero para mí es un problema de imaginación. Yo no solamente es por eso, yo no quiero estar más con ella. Ella no entiende que yo no la amo más, que yo me desenamoré, que yo ahora quiero ¿Cómo hacer mi podés vida dejar? solo. Sí, pero ¿por Es qué que te no, es que no hay desenamoraste? forma. Esa es la parte que yo quisiera saber. Y porque verla con ¿O otro hombre será delante que- mío. Ah, pero, y sí, pero a tu posiblemente pedido. me equivoqué. A tu sí. pedido. Sí, me he Ok. equivocado. Escuchen, ¿alguien tiene testigos en este caso? Sí, Sí, yo. ok. Quiero hacer un corto receso. Cuando regresemos, antes de ver a tu testigo, quiero saber cómo es tu vida diaria. O sea, ¿qué ayuda te hace falta para ir al baño, para bañarte? ¿Quién está ahí para ti? ¿Quién te da la mano? Etcétera. Regresamos después de este corto receso. No te cierres. Ella te quiere libre y voluntariamente. Está contigo porque le da la gana. Porque tú la llenas y tú le das felicidad. Y no te vayas a quitar la vida porque te doy un cocotazo que se te quita todo esto. Que Dios te bendiga. Caso cerrado.